Hola, buen día. Mi nombre es Abigail Galeana Castañeda y el día de hoy mi equipo y yo vamos a presentar nuestro proyecto del corte 3 acerca de el neoliberalismo en México. Bueno, la aplicación del modelo neoliberal permitió el desarrollo del día a día de la economía en los aspectos socioeconómicos en los cuales se produjo en óptimas condiciones de vida para los mexicanos. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo en México es el sistema económico que empezó a implantarse en el país durante el gobierno de Miguel de la Madrid, con el antecedente que se había supuesto la disminución de los aranceles a la explotación. El modelo centralizado, a pesar del carácter federal de México, casi todos los expertos coinciden en que no se ha tenido en cuenta esa particularidad a la hora de realizar políticas económicas. La toma de decisiones ha sido totalmente centralizada en ese aspecto. Privatización de empresas. Uno de los primeros pasos que se dan al pasar a un modelo neoliberal del mercado en la privatización de las empresas con participación pública. En el caso mexicano, los números demuestran este proceso. Muestran que en 1982 existían 1.115 empresas preestatales en numerosas actividades. 6 años después, solo quedaban 196. Pérdida de decisión nacional. En México, dada su independencia del exterior, el Estado ha perdido capacidad de decisiones sobre la política económica. Costes sociales. El neoliberalismo mexicano ha desembocado en una pérdida de nivel de vida para los más desfavorecidos y trabajadores en general. Las políticas sociales han visto como su presupuesto ha descendido notoriamente. Se ha notado mucho en educación y sanidad. Casi 8 millones de trabajadores están cobrando el salario mínimo en el país, que apenas da para sobrevivir. Con esto, el aumento de la desigualdad ha sido una consecuencia inevitable. El aumento de las exportaciones. Bueno, especialmente desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el año de 1994, las exportaciones crecieron mucho en el país. Sin embargo, realmente no consiguió evitar la pérdida de industrias a nivel general. Pero a pesar de este aumento, el PIB mexicano es uno de los menos que ha crecido en la región. Pros. Evitar el corporativismo. Promover la libertad individual. Defensa del derecho de la vida. Mayor participación ciudadana. Incremento en el cuidado ambiental. Contras. Privilegio a las empresas económicas privadas. Desigualdad social. Retraso tecnológico. Mayor analfabetismo. Inflación y alianzas constantes. Conclusión. El neoliberalismo es un modelo económico que regresó del pasado, ocasionando en la sociedad más pobreza y desempleo. El neoliberalismo también ha creado desigualdad socioeconómicas, sociopolíticas. Su origen es la política y lo social. El neoliberalismo es el resultado del poder político y de la lucha de clases. Hola, buen día. Yo soy Abigail Galeana del grupo 408 y hoy voy a hablar un poco de lo que pasó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el cual abarcó desde el año de 1988 a 1994. Carlos Salinas de Gortari es un economista y político mexicano que está de más mencionar, pero pues se desempeñó como presidente de México, para ser exactos, el 1 de diciembre del 88 al 30 de noviembre del 94. Ah, en cuanto a la política, anteriormente estuve involucrado, sí. Había sido secretario de Programación y Presupuesto durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Posteriormente a esto, pues, fue postulado como candidato para el Partido Revolucionario Institucional en el 87, el cual es mejor conocido como PRI. Posterior a esto, pues fue elegido como presidente de México el 6 de julio del 88, en una elección no tan favorable, debido a que hubo una controversia que hizo que se considerara como una elección fraudulenta. Como acabo de mencionar, todos acusaban a Gortari de que su elección fue fraudulenta.
Y de hecho, debido a todas estas acusaciones, fue como se creó lo que hoy es el Instituto Federal Electoral, mejor conocido por todos como el INE, en el año de 1991. ¿Por qué después de tanto tiempo? Porque después de tantas demandas, hasta 1991 fue que se pudo hacer algo. En su gobierno hubieron unos movimientos sociales, como por ejemplo el levantamiento indígena en Chiapas en enero del 94, en el cual declararon la guerra del Estado. Y también surge el movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Carlos Salinas de Gortari hizo un tratado de libre comercio de América del Norte, el cual, pues, lamentablemente, atrajo más desventajas que beneficios para México. En su sexenio, también creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, en el cual se privatizaban muchísimas empresas como Telmex, Banamex, Bancomer, entre muchas otras más. Las políticas neoliberales de Salinas tuvieron efectos devastadores en los niveles de vida de la gran mayoría de los mexicanos, como por ejemplo la masacre actual del 22 de diciembre del 97, en el cual hubieron 45 asesinados, si no mal recuerdo. Ah, su familia se vio involucrada en actos de corrupción y narcotráfico. Para todo esto siempre estoy involucrado su hermano Raúl Salinas de Gortari, quien hizo negocios ilícitos y conseguía contratos de gobierno. Se conectaba con narcotraficantes. Y también se dice que estuvo involucrado con el asesinato de Ruiz Massieu, el cual era esposo de su hermana, Adriana Salinas de Gortari. Qué turbio, ¿no? Mm, para muestra de, vaya, en cuanto a la corrupción, para muestra de toda la corrupción que pasó en su sexenio, solo bastaría asomarse al manejo ilícito de la partida secreta de Los Pinos, la cual fue operada de forma discreta por Raúl Salinas de Gortari, quien trasegó cientos de millones de pesos del erario a cuentas del extranjero de la familia presidencial en una cuenta abierta en Suiza. Para ser más exactos o más entendible, se desviaron miles de millones de pesos del presupuesto público en los 6 años del gobierno salinista. O sea que se llevaron muchísimo dinero y se dice que también de ahí su fortuna. También se supo de su otro hermano, se supo que Enrique Salinas hizo depósitos en Francia y que habrá de haber investigado que esos depósitos tenían su origen en narcotraficantes, en transacciones de narcotraficantes y muchas cosas involucradas con el narcotráfico. De su asesinato, vaya, realmente no se sabe mucho. Lo que dicen más es que fue asesinado por el mismo dinero del narcotráfico, pero realmente bien no se sabe qué pasó. De hecho, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, am, todo empezó muy bien, pero terminó, bueno, de hecho dicen que incluso empezó tan pero tan bien que se pudo empezar a considerar como un país primer mundista. No, ¿cómo se le dice? Perdón. Que se le llegó a considerar como potencia, me parece, si no mal recuerdo. Y pues bueno, terminó todo fatal. De hecho, si no mal recuerdo, desde Lázaro Cárdenas iba subiendo increíble. Incluso con el milagro mexicano ayudó muchísimo para impulsar a México. Pero desafortunadamente con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari todo fue disminuyendo y bajó fatal. De hecho, por lo que investigué, fue prácticamente como mucho intervenio por parte de su familia, sobre todo de su hermano Raúl, ya que estuvo involucrado con lo del narcotráfico, como lo acabo de mencionar, hubieron muchas cosas. Incluso para la cuenta en Francia se abrió un caso, también, pues como mencioné, mi parecer.
encarcelaron a Raúl Salinas debido al asesinato. Lo encontraron culpable del asesinato de su cuñado, el esposo de su hermana, Adriana. Y vaya, después de todo eso, pues hoy en día se encuentra libre, obviamente con una mega fortuna. Y realmente, pues, de esto, pues prácticamente no se, realmente de esto casi no se habla, ya que pues de los casos de la corrupción, el narcotráfico, pues como dicen muchos por su gran poder, tienen tanto poder con tanto dinero que sacaron de México, que pues no se puede hablar mucho de esto. Pero en lo personal es lo que encontré como más interesante. Hubieron muchísimas cosas, ocurrieron muchas cosas durante el sexenio de Salinas de Gortari, como por ejemplo al final de su sexenio, me parece, hubieron como 3 asesinatos más, los cuales pues al parecer se vieron involucrados su hermano Raúl y Carlos Salinas. En general, pues se hablaba de ellos dos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención. Miguel de la Madrid, 1982-1988. Miguel de la Madrid Huerta asumió la presidencia en 1982. Durante su sexenio, se llevaron a cabo las primeras reformas tendientes a favorecer la apertura económica, privatización de empresas paraestatales y la reducción del sector público. Arribó a la presidencia en una de las épocas más difíciles del país, en gran parte a la estrategia económica de su antecesor José López Portillo, tras 2 sexenios despilfarradores de erario público. La espantosa crisis que vivía el país produjo fenómenos inflacionarios de un promedio de 100% cada año. El empleo informal creció un 20% entre 1983 y 1985 y hubo caídas drásticas en producción, sobre todo en industrias textiles que albergaban gigantescas burocracias que se corrompían fácilmente. Algunas características del gobierno de Miguel de la Madrid fue que durante su sexenio comenzaron a aplicarse las reformas para la adaptación del modelo neoliberal en el ámbito mundial. Inició su gobierno en una profunda crisis marcada por el desempleo, la devaluación y la falta de crecimiento económico. Sexenio pobre, inversos aspectos políticos y sociales. Continuaba la banca privatizada. Se muestra pasivo ante la necesidad de organización y asistencia de las víctimas del sismo de 1985. Se fracciona el PRI y algunos de sus miembros forman otro partido, el cual cobra fuerza a la oposición con el candidato Cuauhtémoc Cárdenas de 1988. Se inició la apertura de los mercados mundiales, poniendo fin a las políticas proteccionistas. Programa inmediato de reordenación económica, PAR, a fin de reducir la inflación, proteger el empleo y planta productiva. El Grupo Contadora, donde participaron Colombia, México, Venezuela y Panamá, suscribe el Acta para la Paz y la Coordinación y la Cooperación en Centroamérica. Inicia el funcionamiento de satélites Morelos en 1985. Ingreso de México al GATT, Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, 1985. Pacto de Solidaridad Económica como medida desesperada ante la nueva crisis, en 1987. El terremoto de 1985. En 1985, Miguel de la Madrid tuvo que hacer frente a la crisis que provocó el terremoto ocurrido el 19 de septiembre en la Ciudad de México, afectando a la zona centro, sur y occidente de México, siendo el más destructor y mortífero de la historia del país. El Distrito Federal resultó el más afectado debido a que fue rematado por una réplica el día siguiente, el viernes 20, el cual se produjo a las 7:19 am, tiempo del centro con una magnitud de 8.1 grados, y cuya duración fue unos 2 minutos más, superando la intensidad y daños al terremoto registrado el 28 de julio de 1957 en la Ciudad de México, y que en esa ocasión produjo la caída del Ángel. Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de la República entre 1994 y 2000. Afiliado desde 1971 al Partido Revolucionario Institucional PRI, en
1987 fue designado subsecretario de Control Presupuestario y defendió la aplicación de un riguroso plan de combatir la afiliación, nombrado secretario de Educación en el gabinete de Carlos Salinas de Gortari, abandonando el cargo en 1994 para dirigir la campaña del candidato presidencial del PRI. Luis Donaldo Colosio fue asesinado en un atentado el 23 de marzo de 1994. Zedillo fue elegido como candidato presidencial por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y resultó vencedor con un amplio margen en la convocatoria electoral de agosto de 1994. Algunos de los aportes de Ernesto Zedillo fue que durante la presidencia de Zedillo se retomó el interés por reestructurar el sector salud y se creó el programa de reforma del sector salud, que adaptó el modelo del pluralismo estructurado. Por otra parte, Zedillo resolvió el problema por medio de 2 préstamos hechos por los Estados Unidos a México, por un total de $20 millones, logrando que el resto de su ciclo presidencial viera una recuperación del empleo y una sana administración de la economía mexicana, al parecer por los cambios en el sistema económico que permiten estabilidad económica relativa en el sexenio siguiente. El terreno político inició y dio los primeros pasos a la democracia, ejemplificando por otra parte la oposición logró ganar por primera vez en las gobernaturas de varios estados y convertirse en mayoría en el Congreso. Asimismo, favoreció unas elecciones competidas en el año 2000 que permitieron por primera vez en 70 años la llegada a la presidencia a un candidato no emanado del Partido Revolucionario Institucional. Durante los años posteriores a la crisis de la deuda mexicana de 1982, trabajó en el Banco de México, donde obtuvo una valiosa experiencia en política económica. Ocupó diversos puestos en el Partido Revolucionario Institucional, en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda. Momentos que marcaron el sexenio de Ernesto Zedillo. Algunos momentos que marcaron el sexenio de Ernesto Zedillo fueron el error de diciembre. Uno de los primeros grandes retos que enfrentó el gobierno de Zedillo fue llamado error de diciembre. El 20 de diciembre de 1994, los mexicanos despertaron con esta noticia que mezcló la falta de reservas internacionales, la devaluación del peso mexicano, una fuerte fuga de capitales, falta de liquidez y aumento de la deuda del país. Otro también es el levantamiento de la EZLN. Tras fracasar la negociación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 9 de febrero de 1995, poniendo fin a la tregua vigente desde el 12 de enero de 1994, el presidente ordenó al ejército cercar la selva Lacandona y capturar al líder de la revuelta, el subcomandante Marcos, al que de paso intentó desacreditar revelándolo a la opinión pública. Su supuesta identidad, la de un antiguo profesor universitario llamado Rafael San Sebastián Julien Vicente, pero 5 días después mandó a detener las operaciones. Otro de los momentos que mancharon el sexenio de Zedillo fue la masacre de campesinos en Aguas Blancas. En Aguas Blancas, Guerrero, 1995, 17 integrantes de la organización campesina de la Sierra del Sur fueron emboscados y asesinados por agentes de la Policía Estatal, bajo la responsabilidad del gobernador priista Rubén Figueroa Alcócer. Recuerda la columna de Pedro Miguel publicada en La Jornada el 6 de marzo del 2012. A continuación diré características del sexenio de Felipe Calderón del 2006 al 2012. Aparición y desaparición manipulada de secretarías y empresas para su beneficio. Puede ser del turismo, de la reforma agraria y de la función pública. Durante su sexenio, la inflación fue la más baja de la historia, ya que el PIB bajó de 1.9, que queda lejos del 3.2. También, índice de homicidios fueron incrementados durante su sexenio, ya que hubo enfrentamientos contra el narcotráfico.
También durante su sexenio hubo la aparición de la influenza, una gran pandemia que fue un gran terror nacional. El IFE actuó con parcialidad, sus 9 miembros fueron negociados entre el PRI y el PAN, dejando fuera al PRD. También hubo una tendencia desfavorable para los trabajadores, ya que bajó el salario de mano dura contra los sindicatos, y hubo una recesión económica en 2006. Por último, Calderón no convenció al pueblo, por lo tanto el proyecto no fue tan atractivo entre los ciudadanos. También asume el cargo en un escenario donde el narcotráfico tiene el control territorial del país. Fue un operativo contra el crimen organizado en Michoacán. Para terminar, hubo una crisis financiera global del 2008 causada por el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Voy a hablar de Enrique Peña Nieto, 1 de diciembre de 2012 hasta 30 de noviembre de 2018. Enrique Peña Nieto es un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018. Es abogado por la Universidad Panamericana y maestro en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es miembro del Partido Revolucionario Institucional desde 1984. Antes de la presidencia se desempeñó como subcoordinador financiero de la compañía de Arturo Montiel Rojas, secretario particular del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de México, secretario de Administración de Gobierno del Estado de México, diputando como local distrito en el siglo XIII en el Estado de México, diputando por el distrito en el Congreso del Estado de México y fue coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Inicios de la vida política. Peña Nieto se afilió con el miembro del Partido Revolucionario Institucional en 1984 a los 18 años de edad, con la participación moderada y sin ocupar ningún cargo de relevancia política. Obtuvo uno de sus primeros encargos políticos en mayo de 1990, cuando fue secretario del Movimiento Ciudadano de la zona del Comité Directivo Estatal de la Conferencia Nacional de Organizaciones Populares. Asimismo, se desempeñó como delegado de Frente de Organizaciones y Ciudadanos del Municipio del Estado de México e instructor del Centro de Capacitación Electoral del Partido Revolucionario Institucional. Durante la campaña a la gobernatura de Emilio Chugafet Chemor en 1993, fue tesorero del Comité de Financiamiento del Comité Distrito Estatal del PRI. Al llegar a Chuyafet, el gobierno del Estado de México nombró como secretario de Desarrollo Económico a Juan José Guerra Abundo, quien a su vez designó como su secretario particular a Peña Nieto. Elecciones y asesor del poder. Las elecciones federales de México se llevaron el 1 de julio del 2012, en el cual, conforme al cómputo final del emitido por el Instituto Federal Electoral, partió en un 63.14% de los ciudadanos inscritos del padrón electoral, equivalente a 50.143.616 votos emitidos. Dicha votación, que respecta de la elección presidencial, estuvo distribuida de la siguiente manera: Peña Nieto 19.158.598 votos, 38.15%. Andrés Manuel López Obrador 15.848.827 votos, 31%. Josefina Vázquez Mota. Josefina Vázquez Mota, 25%. Y Gabriel Prado de la Torre, 1.146.085, 2.30%. El 30 de agosto del 2012 a las 22:25 horas, después de una operación que se sostuvo desde el día de las elecciones federales, Peña Nieto se declaró presidente electo de México
por unanimidad de los 7 integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al considerar infundada la apelación del movimiento progresista presentó para la anulación de dichas elecciones, así como también por la mayoría de votos por su candidato priista. Aquí están los votos de los resultados de elección del 2012. Política social. Política social. Cruzada Nacional, Cruzada el Hambre. Artículo principal, Cruzada Nacional contra el Hambre. En enero del 2013 fue anunciado el programa social Cruzada Nacional contra el Hambre, cuyo objetivo discreto desde el inicio cargó presencia al abatir la pobreza y desnutrición y la marginación en México, que fue anunciado como acuerdo del objetivo del programa Hambre Cero de las Naciones Unidas. Reforma educativa. La reforma educativa, fruto también del Pacto por México, tuvo como objetivos reformar el sistema educativo, sobre todo lo que respectivo de la materia de evaluación de los docentes. Para ello, las reformas de Constitución mexicana fueron promulgadas 25 de febrero de 2013, a lo que siguió las reformas a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, todas ellas promulgadas el 10 de septiembre de 2013. Pacto por México. Al día siguiente de comenzar su sexenio, el presidente Peña Nieto participó en la firma del acuerdo llamado Pacto por México, entre presencia de la República y los 3 principales partidos mexicanos PRI, PAN, PRD. Las negociaciones para alcanzar dicho pacto se llevaron a cabo en octubre del 2012, encabezadas por el equipo de transición del presidente electo y presidentes de los partidos políticos. Hasta finales de noviembre se acordó de un texto definitivo para los acuerdos, firmándoles el Castillo de Chapultepec el 2 de diciembre de 2012, signando al presidente a los presidentes de los partidos, Jesús Zambrano Grijalva, María Cristina Díaz Salazar y Gustavo Madero Muñoz. Reforma en telecomunicaciones. En marzo de 2013, Peña Nieto presentó la propuesta de reforma integral de telecomunicaciones y competencia económica, que algunas modificaciones de ambas cámaras de Congreso y promulgada el 10 de junio del 2013. Esas reformas introdujeron la constitución de la garantía de protección de los datos personales y el derecho al acceso a las tecnologías de la información, la banda ancha e Internet, impone la obligación del Ejecutivo Federal y establece una agenda digital dentro de su política electoral. Estrategia digital. El 25 de noviembre de 2013, Peña Nieto presentó con Alejandra Lange Soto la llamada de Estrategia Digital Nacional como política oficial del gobierno federal, que tiene como objetivo la adaptación y el desarrollo de las tecnologías, la información y la comunicación en México para aplicarse entre los años 2014 y 2018. Se pretende con ello integrar a México a la gran digital y modernizar los servicios del Estado. Tiene como objetivos y transformación gubernamental, la economía digital, educación de calidad, salud universal y efectiva y seguridad ciudadana. Política de seguridad. El 25 de noviembre de 2013, Peña Nieto se presentó con Alejandra Lange Soto Ruiz la llamada Estrategia Digital Nacional. Como política oficial del gobierno federal, tiene como objetivo la adopción y desarrollo de tecnológicas, información y comunicación, que se aplicase para el 2014. Se pretende con ello integrar a México, que modernizar los servicios del Estado. Tiene como objetivo la transición de gubernamental como digital, economía de calidad, salud universal, efectiva y seguridad ciudadana. Reforma laboral. La reforma laboral se inicia el 30 de noviembre del 2012, modificar la Ley Federal del Trabajo, buscando beneficiar social y económicamente a los ciudadanos. Sus principales metas son incrementar la oferta laboral, aumentar la productividad de las empresas y elevar la competitividad del país. Anillar los resultados de reforma de su importancia para comprobar si los objetivos y beneficios que esperaban que tal reforma trajera consigo se han cumplido o en su caso han sido inconclusos. Objetivos: comparar el aumento del empleo con la reforma de ese, analizar el fortalecimiento de la equidad de género a nivel internacional, la revolución del trabajo femenino, estudiar las remuneraciones a nivel internacional, apariencias la evolución de la tasa de ocupación en los últimos 5 años.